El diagrama de Sankey es un gráfico con el cual podemos representar la distribución de magnitudes o valores entre diferentes categorías. Se llama así debido al ingeniero irlandés Rial Sankey, que utilizó este tipo de diagrama para ilustrar cómo se distribuía la energía en un motor de vapor, representando, por ejemplo, las pérdidas por radiación y la energía efectivamente dedicada al trabajo del motor. Actualmente, varias herramientas de visualización de datos nos permiten crear este tipo de diagramas. Pero vamos a ver cómo podemos elaborar diagramas de Sankey con una herramienta online con la cual no necesitamos instalar nada en nuestros dispositivos y es completamente gratuita. Esta herramienta es Sankeymatic. Es una plataforma para elaborar este tipo de diagramas creada por el desarrollador Steve Bogart. Así que vamos a sankeymatic.com y veremos que nos muestran varios ejemplos de diagramas que podemos crear. Entre estos ejemplos se encuentran los flujos financieros de empresas como Nvidia, Microsoft o Apple. Vemos cómo se distribuyen los ingresos entre costos, impuestos, hasta los ingresos netos. Bien, doy clic en Try y accederemos a la página donde se encuentra la herramienta para la creación de los diagramas. Acá arriba podemos generar ejemplos de diagramas que nos pueden servir como punto de partida. Por ejemplo, el más simple donde de un nodo se distribuyen los valores a dos nodos. Resultados financieros, proceso de búsqueda de empleo, una travesía, distribución de una votación de 3 rondas o el de un presupuesto, que representa un ejemplo ficticio del ingreso y del gasto de una persona. El sueldo y otro ingreso conforman este presupuesto de 1.750, que se gasta entre impuestos, renta, alimentos, transporte, otras necesidades y ahorros. En Diagram Size and Background tenemos las opciones del lienzo donde se dibuja el diagrama. Tenemos el ancho y el alto. Aquí voy a modificar el ancho para tener más amplitud en el diagrama. Podemos establecer el color de fondo que queramos o definir un color transparente. Hay que tomar esto en cuenta ya que al guardar nuestro diagrama como una imagen y utilizarla, por ejemplo, en una presentación, si seleccionamos un color de fondo, este se mantendrá. Si seleccionamos color transparente, solo los nodos y flujos serán visibles. Pero como vemos, nos indica que el fondo es transparente con este oscurecimiento, así que durante el diseño del gráfico voy a dejar el fondo blanco. Aquí configuro los márgenes del diagrama, izquierdo, derecho, superior e inferior, según qué tan alejado quiero que esté el diagrama de la orilla del lienzo. Y bueno, los datos que conforman las gráficas deberán de determinarse en esta caja. Del lado izquierdo se coloca el nombre del nodo de origen. Entre corchetes se indicará el valor o magnitud del flujo, y a la derecha de los corchetes el nombre del nodo de destino. Ahora voy a construir un diagrama nuevo, así que borro los datos de la caja. El proyecto Our World in Data nos señala cómo se distribuye la superficie de la Tierra. Como podemos ver en este gráfico, el 29% de la superficie terrestre, que son 141 millones de kilómetros cuadrados, es tierra respecto del resto, que son los océanos. Y estos 141 millones de kilómetros cuadrados se van dividiendo en diferentes condiciones, así que voy a construir mi diagrama de Sankey con esta información. Tenemos que de la superficie que es tierra, 107 millones de kilómetros cuadrados representan tierra habitable, 14 millones son glaciares y 20 millones de kilómetros cuadrados son zonas áridas. Entonces, en la caja de entradas señalo la Tierra como el nodo de origen, del cual hay un flujo de 107 kilómetros cuadrados, los cuales pongo entre corchetes, que son de tierra habitable, que en este caso representa el nodo de destino. En este caso voy a ordenar mis nodos de mayor a menor, por lo que el siguiente nodo serán las zonas áridas, de 20 millones, pero yo puedo darle a los nodos cualquier orden que me convenga. Así que señalo los 14 millones de kilómetros cuadrados que corresponden a glaciares. Todo lo que se escribe en la caja es tomado como el nombre de un nodo. Por lo tanto, si escribimos algo que no tenga correspondencia con los nodos que hemos creado, nos aparecerá esta advertencia. Yo puedo añadir comentarios a la caja de entrada, es decir, texto que no forma parte de los datos, pero que puede ser conveniente señalar para hacer observaciones o indicaciones sobre los datos. Y para añadir un comentario pongo dos diagonales
y después el texto. En este caso voy a poner como comentario el que será el título de mi gráfico: distribución de la superficie de la Tierra en millones de kilómetros cuadrados. Y como vemos, al poner este texto después de dos diagonales, este no tiene ningún efecto en el diagrama, solo aparece en la caja de entradas. Ahora, de la superficie habitable, 48 millones corresponden a agricultura y ganadería. Aquí dice agricultura, pero como vemos abajo también contempla la ganadería. 40 millones de kilómetros cuadrados corresponden a bosques, 14 millones a matorrales, 3 millones a cuerpos de agua, es decir, superficies de agua dulce, y 1 millón a zonas urbanas. Así que creo los nodos y los flujos correspondientes. Al crear nuestro diagrama, en esta sección nos va a dar el resumen de las magnitudes que estamos distribuyendo en los flujos. En este caso estamos distribuyendo los 141 millones de kilómetros cuadrados, pero como no he terminado todos los flujos de la Tierra habitable, me está señalando que estoy repartiendo menos que el total, solo 122 de los 141. Y aquí abajo me indica cuál es el nodo que no ha repartido la totalidad de su magnitud. La Tierra habitable tiene 107 millones de kilómetros cuadrados y hasta ahora en los flujos he repartido 88 millones, por lo que me indica que le restan 19. Entonces aquí puedo verificar la consistencia de los datos. Y en estas opciones me dice cómo alinear los flujos cuando faltan valores. Si quiero que los flujos se alineen arriba o abajo del nodo de origen, o al borde más cercano al centro del flujo, que en este caso lo deja alineado arriba. Pero termino los flujos de la Tierra habitable. Al escribir en la caja de entradas, tenemos la opción de deshacer lo que hayamos escrito. Con el botón secundario se despliega la opción que nos permite deshacer, lo que también podemos conseguir con el atajo de teclado de Control Z para deshacer y en su caso Control Y para rehacer. Y bueno, aquí observo que en los flujos que se originan en el nodo de Tierra habitable falta 1 millón de kilómetros cuadrados por asignar. Pero si reviso la gráfica original, los valores son correctos, así que posiblemente el millón que falta se deba al redondeo. De cualquier forma, lo que también podemos hacer aquí es asignar a un nodo el resto de los valores que no hayan sido asignados a nodos específicos, y esto lo hago al poner entre corchetes no un valor concreto, sino un asterisco. Entonces establezco que el resto de los valores que se originan de este nodo se llamará otros. Y así como vemos, el diagrama está repartiendo la totalidad de los valores entre todos los nodos. Ahora genero los flujos de la distribución de la Tierra para la ganadería, que son 38 millones de kilómetros cuadrados, 8 millones para los cultivos alimentarios y 2 millones para cultivos no alimentarios, que como aquí nos indica pueden ser para biocombustibles o textiles como el algodón. Y aquí en la superficie dedicada a la ganadería se hace el señalamiento de que de los 38 millones de kilómetros cuadrados, 32 millones son propiamente tierras de pastoreo y 6 millones son los cultivos que se dedican exclusivamente a la alimentación del ganado. De este modo, a partir del nodo de la ganadería, genero los dos flujos respectivos. Y aunque respecto de los cultivos alimentarios esta gráfica nos indica otras subdivisiones, estas representan los porcentajes de calorías o proteínas obtenidas por plantas, así que no se trata de una superficie. Tenemos entonces el diagrama que distribuye todos los valores según las categorías en que se distribuye la superficie de la Tierra. Ahora podemos ver las opciones de configuración del diagrama. Yo puedo dar el color específico que quiera a los nodos o a los flujos.
aunque para eso tengo que saber cómo se expresa el color que quiero en código hexadecimal. Aquí tengo algunas referencias de código hexadecimal. Así que, por ejemplo, para señalar el color negro son 6 ceros. Para el caso de nodos debo poner 2 puntos, luego el nombre del nodo, un hashtag y el código hexadecimal. Y de este modo vemos cómo cambia de color el nodo y también el color del flujo se ajusta. Para determinar el color de los flujos, después de la sintaxis del flujo escribo un hashtag y el código respectivo. Por ejemplo, el flujo de tierra a tierra habitable lo puedo configurar para que sea negro. Como hemos visto, cuando hago cambios en la caja, de forma inmediata se modifica el diagrama, pero en caso de que no se actualice, puedo forzar la actualización con el botón Show. Puedo usar los códigos de color hexadecimal para colorear mi diagrama, pero la herramienta ya me ofrece opciones para colorear la gráfica. En la caja de nodos puedo seleccionar combinaciones de colores de estas 4 paletas de colores: la predeterminada, Tableau 10, Dark, que proporciona colores más saturados, y Varied, que son colores pastel. Puedo también seleccionar que el diagrama tenga un único color y seleccionar el color. Aquí en altura puedo seleccionar qué tan altos son los flujos, qué tanto espaciado hay entre los flujos. Aquí configuro qué tan anchos serán los nodos y aquí si tienen contorno y qué tan ancho será este. Y acá configuro la transparencia de los nodos. La transparencia de los flujos se puede definir aquí. Así como qué tanta curvatura tendrán. Igualmente podemos colorear los flujos en un solo color, mismo color que el nodo de origen, cambio de color en los flujos más alejados que fluyen hacia adentro, o cambio de color para los distintos nodos de destino. Acá tengo opciones de ordenación del diagrama. Aquí señalo que se alineen los nodos a la izquierda como actualmente se encuentra. Aquí que los nodos a la derecha también se alineen, con lo que todos los flujos terminan sobre el mismo eje. Observamos que el diagrama acomoda automáticamente los nodos y flujos y de este modo se va de mayor a menor magnitud. Esto lo hace de forma automática porque aquí en la opción de organización del diagrama está seleccionado automático. Si selecciono usar el orden exacto en que se escribió el diagrama, se acomodará en función de la estructura definida en la caja de entrada, que como aquí se ve puede no ser lo más conveniente. Y es posible invertir la gráfica con esta opción. Al seleccionar un nodo puedo acomodarlo en otro lugar. Dando doble clic se restablece a su posición original o bien aquí en Reset All Nodes se establecen todos los nodos y flujos que se hayan movido. Podemos dejar o quitar esta marca que nos indica que el diagrama fue realizado con Sankeymatic. Las opciones de las etiquetas las tenemos en esta sección. Se puede seleccionar que se muestren o no los nombres de las categorías así como los valores. Se puede volver negrita la letra de las categorías o de los valores. Y tenemos 3 tipos de letra que podemos seleccionar. Y así también dar un color específico al texto. Aquí modifico el tamaño de letra de las etiquetas. Puedo establecer que los nombres y los valores tengan el mismo tamaño, como está por defecto, o que los nombres sean más grandes que los valores o lo sean los valores. En esta barra hacemos que se muestren más grandes las etiquetas de los nodos con valores más pequeños o de los nodos con valores más grandes.
Aquí en la ubicación de las etiquetas, la opción automática nos indica que colocará la etiqueta según el lado del nodo que esté vacío. Por defecto está centrado, pero se puede colocar antes o después. O acá nos indica que la posición de las etiquetas cambiará según cada nivel de los flujos. Tenemos el nivel de nodos subordinados a partir de los cuales cambiará la posición, o se puede seleccionar que todos sean en la misma posición con Never. En la organización de los nombres y valores de las etiquetas, seleccionamos si queremos que se encuentren en un mismo renglón o en dos, y si se colocará primero el nombre y después el valor, o primero el valor. El espaciado de los renglones se define aquí en Line Spacing. Aquí se selecciona cuánta transparencia tendrá la etiqueta. A la derecha se tiene más opacidad y a la izquierda se atenúa. En el formato de número podemos añadir prefijos, sufijos y gestionar cómo se mostrarán los decimales. Por ejemplo, cuando se usan valores de moneda, aquí se añade el símbolo. En los sufijos podemos añadir el tipo de medida que estamos utilizando. En este caso se puede indicar que estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados. Pero queda algo saturado, así que mejor indicaré la unidad de medida en el título del gráfico. Cuando tenemos decimales en nuestros valores, por ejemplo aquí voy a poner los A glaciares, al estar seleccionada la casilla va a mostrar los ceros después del punto, y eso para todos los valores. También puedo indicar el tipo de formato, si los separadores de miles serán comas y los decimales puntos, o los separadores de miles puntos y los decimales comas, o bien separar los miles con espacios u omitir la separación de miles. Una vez que terminamos de configurar el diagrama, puedo guardar toda esta configuración en un archivo de texto en Save My Work. Como vemos, guarda los datos del diagrama, pero también las configuraciones para repetir el mismo gráfico que ya hemos creado. En una página nueva solo tengo que cargar el archivo que he guardado y tendré de nueva cuenta el diagrama que ya había realizado. Puedo compartir este diagrama a través de la generación de un hipervínculo. Quien tenga este hipervínculo accederá a la herramienta Sankeymatic con esta configuración cargada. Aquí nos advierte que no usemos un hipervínculo si estamos utilizando datos sensibles que no se deban hacer públicos. Y se puede guardar el diagrama como imagen PNG en diferentes tamaños, así como en formato SVG. De esta manera puede ser utilizado en documentos o informes.